Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Eclesiastés 11:1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Esta mañana comenzamos con los muchachos a hablar un poquito sobre este tema, ¿no? ¿Y cuál era el tema? A ver, ya dijimos que las mujeres eran más creativas. Demostremos que son más inteligentes. Veo a varios que estuvieron esta mañana. ¿Cuál era el tema? La fe. La fe, ¿sí? Y vimos 3 aspectos de la fe, ¿sí? El primero de ellos, la fe es... ¿Qué problema, no? Ahora encima de creativas van a ser más inteligentes, ¿eh? La fe es posicional, ¿eh? Yo en Cristo, soy salvo. Esa salvación me ha dado identidad. Veíamos precisamente que ¿cuál es tu nombre? A ver los muchachos. Pedro, ¿sí? Nos cambió la identidad. Vimos el valor de ser un pedacito del corazón de Dios. Es eso lo que somos, un cambio de identidad. Muchas gracias. Pero también continuamos viendo que en ese cambio posicional hubo originalmente un cambio desde el humano. Dios sopló en nosotros aliento de vida, ¿sí? Y la parte creativa se activó en la mujer, pero bueno, en esos atributos comunicables de Dios nos transfirió dentro de ellos la creatividad. Y lo importante que es la creatividad en función de la fe para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pero también Dios no solamente como humanos cambió nuestra posición, sino que al cambiar nuestra posición nos dio vida, nos hizo hijos de Dios, y nos dio vida no por soplo, sino que nos dio vida por medio del sacrificio del Señor Jesucristo hecho una sola vez y para siempre. En segundo lugar, vimos que la fe es personal. Bien, ahí algunos están queriendo, le está saliendo el orgullo de adentro, ¿no? Lo tienen en el WhatsApp. Claro, le mandaste. Ya lo tenían marcado la chica, ¿no? Le iban a decir, es yo y él, ¿sí? Es una cuestión absolutamente personal, y eso nos habla de sumisión. Y la sumisión al Dios soberano nos habla de identificación. Si hay sumisión, obviamente yo me voy a identificar. Citábamos allí en Hechos capítulo 2, la primera vez que se predica el Evangelio, ¿no? La identidad y la identificación. ¿Dónde estaba en medio del pueblo? Diciendo nosotros apoyamos y compartimos ¿qué? El predicador, no, el mensaje. Estamos de acuerdo con el mensaje. Nuestra presencia habla de mi identificación con el mensaje que se transmiten, ¿sí? Pero en tercer lugar vimos que la fe es proactiva, proactiva, es la fe en acción, ¿sí? La fe que se transmite a través del interés que me mueve, el interés que me lleva precisamente a servir a Dios, y en ese servir a Dios voy obviamente conociendo todos los días un poco más de Él. Y esto nos lleva precisamente al primer punto del mensaje de hoy, la práctica de la fe. La fe se practica. La fe no es el resultado de algo que yo espero, simplemente espero, sino es algo que esperándolo yo lo busco. Lo vamos a poner de maneras prácticas, ¿no? Voy a usar a alguien que conozco de Paraná. No la voy a mencionar, pero bueno. Que todas la miran ahora, ¿no? Resulta que cuando llegamos estaba sola y había que orar. Fue un tema interesante, pobre, la atormentamos mucho con ese tema. Vamos a orar, te vamos a acompañar. Pero la fe que no se practica no tiene sentido, no tiene futuro, no tiene fin. Lo dice claro la palabra. La fe, Santiago, ¿qué dice? La fe sin acción, sin práctica, sin ejercicio, no tiene sentido. Porque precisamente la práctica de la fe nos muestra la oportunidad que tenemos y que Dios pone delante nuestro para que nosotros podamos disfrutar lo que Él tiene para mí. Y ahí seguimos insistiendo. Y bueno, a ver, ¿quién conoces? ¿Dónde conoces?
y tristemente queríamos que nos trajera gente, pero se vino lejos, ¿no? Partió de Paraná. Pero hubo un momento en que la fe se tuvo que hacer práctica. Tuvo que ir, costó que viniera, ¿no? Pero fue fe práctica. Nosotros a veces confundimos la fe. Creemos que fe es cuando Dios se manifiesta en función de lo que yo pido. Dios te pido, Dios, por favor, si me sanás, si solucionás mis problemas económicos. Ahora, ninguna de esas peticiones donde yo espero que mi fe crezca a través de lo que veo, me siento a analizar si precisamente mi problema de salud, yo tengo gran parte de culpa. Viste que hay algo natural. Dice que aquel que sufre diabetes, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que ansía? No sé si hay diabético acá, no conozco, no me dijeron nada de eso, ¿no? Pero ¿qué momento está esperando de hoy? La torta del final, ¿no? Dijeron que hay torta, no la ven. Si la torta estuviese acá, los ojos estarían en la torta. Es natural, ¿sí? Siempre queremos lo que no podemos. Y a veces los problemas de salud son resultados de uno mismo. Cuando recién con esta persona que mencioné recién, se acerca y me dice, está más flaco. ¿Qué es lo que uno piensa automáticamente cuando uno adelgaza? Problemas de salud. Y por mi señora, no por mí, no es problema de salud, pero es prevención. Es prevención. Porque nos olvidamos que la fe es práctica. La fe no es esperar que mi salud sea quebrantada para clamar a Dios, es práctica en función de que yo debo cuidarla en mi andar cotidiano. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a veces nosotros hablamos de un Dios en el cual decimos creer, decimos confiar, pero no lo demostramos con nuestras acciones. Y necesitamos a alguien que nos esté diciendo, hasta que llegue el momento en que junio es un mes especial para mí, porque tengo que presentar el acto físico a mi Señor. Ya me quedó así, ¿no? Me entró de esa manera, me costó, pero la fe es práctica. La fe es práctica. Vos hablas de esto, hace esto. Todo el mes de junio es dedicado a hacer un chequeo general de salud a pedido de mi señora. Así nació, pero me costó entender que es algo que uno enseña y que es fe práctica. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, debo de cuidarlo en todos los aspectos. Que yo hable de Dios no quiere decir que estoy transmitiendo la acción de Dios en mi vida. Ahora, cuando hablo de un Dios que acciona en mi vida para transformación, eso es práctica de fe, es la oportunidad que yo tengo para que, obedeciendo la directiva, a veces hasta absurda, ¿no? ¿Cómo no vas a comer un asado? Te invitan a comer un asado. En un asado es una fortuna, es un privilegio de poco. ¿Cómo no vas a comer? Sí, pero ¿cómo te vas a olvidar lo que dice la Biblia? Cuando vayas a la casa del príncipe, porque hoy hay que tener para hacer un asadito, que dice, pon un cuchillo a tu garganta, no te desboques comiendo, cuídate, respetá el lugar. Es una de las maneras de hacerlo. Fíjate que hablamos que Dios, la Biblia es para todas las áreas de la vida, pero pocas veces la aplicamos para todas las áreas. Y cada área nos ayuda a cuidarnos, a entender que la práctica de fe es la oportunidad que tengo de disfrutar la vida abundante que Dios me dio. Es la oportunidad que tengo de dejar simplemente una persona que almacene información en su mente y comenzar a ser sabio, a ser prudente. Dios nos da la oportunidad de manera constante a través de ¿qué? De la práctica de la fe. De la práctica de la fe. Es la oportunidad dada por Dios. Es algo que no debemos desaprovechar y es algo que en lo mínimo tenemos que hacer. Esta mañana, llegando aquí al desayuno con los muchachos, pasó algo particular con el estacionamiento que me hizo acordar a una experiencia en otra provincia, ¿no? Estábamos en la casa previo a una conferencia y la señora decía, vamos ya porque se hace tarde. No sé si llegamos bien, viste que a veces tenés contados los minutos.
y no nos damos cuenta de cosas que pasan, como hoy cuando salimos, salió una marcha, había que desviar, cortar una calle, se complicó todo a último momento, pero este hermano salió y la señora le decía, ahora nos vamos a tener que parar a 2 cuadras del salón y vamos a tener que caminar y vamos a llegar justo. Este hermano tuvo una expresión que me causó simpatía, gracia, dice, me mira a mí, la señora era la que hablaba atrás, y me mira a mí, me dice, quédate tranquilo, Nelson, que el Señor tiene un lugar preparado para nosotros. Y yo lo miraba como diciendo, el problema está atrás, no está conmigo, yo no me estoy quejando. Porque cuando pasa eso me suelen dejar en la puerta del salón y se van a buscar estacionamiento. O sea, el problema lo tienen atrás, no está acá. Y seguimos camino, estábamos lejos. Siguió la conversación y cada tanto me repetía, el Señor tiene un lugar para nosotros. ¿Acordate? El Señor tiene un lugar para nosotros. Pleno centro, llegamos al lugar. En la puerta del salón había un espacio justo para el vehículo de él. Y me dice, ¿qué te dije? Y ahí se dio vuelta y por primera vez miró a la señora. ¿Qué te dije? Yo decía, wow, qué fe. Debatible. El Señor fue bueno con nosotros. Pero eso no es práctica de fe. No es práctica de fe decir, che, mirá la oferta que hay ahora que viene, viste, cuando vienen los mundiales, todos aparecen los televisores, hay casas que se llenan de televisores. ¿Cómo no vamos a aprovechar esto? Si total 24 cuotas, y aparece una fe calladita, ¿no? Vamos, no puede, 24 cuotas, se puede. Y después estamos rogándole al Señor que nos ayude porque la plata no nos alcanza. Y llegó el problema económico, llegó la crisis. Pero no siempre la crisis llega porque Dios la coloca delante nuestro para enseñarnos algo, sino que para demostrarnos que nosotros no tenemos una fe activa, no practicamos la fe. Y creemos que es clamar a Dios y Él me da, y sí, ¿cómo no voy a creer en este Dios? Y qué pena que es cuando mi fe en Dios crece, cuando veo que Dios obra grandes cosas en otras personas. Qué grande que es Dios. Dios quiere lograr grandes cosas en tu vida. Pero para eso tenemos que nosotros aprender a valorar las cosas sencillas, las cosas simples. Aprender a tener claro las prioridades, pero no las mías, sino las prioridades de Dios. Porque las prioridades de Dios son distintas a las mías. Nosotros vivimos una espiritualidad, una fe que nos engañamos a nosotros mismos porque va en contra de la palabra de Dios y nos decimos, tengo que poner a Dios en primer lugar. ¿Dónde dice la Biblia eso? Tengo que aprender a vivir en sumisión de aquel que es el soberano. El primer mensaje del Evangelio, Pedro puesto en pie dice, miren muchachos, este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho. No dice que le va a hacer si ustedes lo deciden personalmente. Dice, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Él está allí. Él es soberano, ha sido colocado, exaltado por el Padre. Él está allí. No necesita que yo lo coloque en un lugar donde Él está, que le pertenece. Soy yo el que debe aprender a vivir sometido bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que suceda lo que muchas veces deseo, decía Pedro, ¿no? Que Él me exalte. ¿Y Él lo va a hacer cuándo? ¿Es importante cuando fuera el tiempo? No, lo importante es que viva sometido bajo su poderosa mano. Y el tiempo llegará, el tiempo lo mostrará. Dios tiene grandes cosas. Por eso cuando preguntaba el texto, pensaba para adentro, ¿cómo no me lo preguntó antes? Decía bien la cita y quedaba bien. Pero justo, da con el tema. Yo hay cosas que hago, dice Dios. Y por eso me gusta la NTV como lo traduce ahí. Yo estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo querés ver? Muchas veces queremos ver a Dios obrar. ¿Querés ver cómo lo está haciendo? El problema no está en Dios, el problema está en mí. Si yo vivo una fe práctica, disfrutando la oportunidad que Dios me da hoy, de hacer lo que debo hacer, aun cuando me parezca absurdo. Porque ¿qué me pide? Echa tu pan sobre las aguas.
¿Cuándo echamos el pan al agua? Es raro que lo echemos, ¿no? Si está duro, a lo mejor para hacer alguna torta de pan o algo, no sé cómo se llama, budín de pan. Hay la que lo hace y el que lo come, hablaron juntos, ¿viste? La miré porque lo hacía estando allá. No sé si la extrañamos a ella o lo que cocinaba, pero bueno. Para eso, o por ahí cuando quedó pan está un poco duro y como no tenemos para comprar, aprendí que hay que mojar el repasador, lo pones un ratito, el pan adentro, al horno, comerlo al toque, crocante, rico. Pero es raro que tiremos el pan, más si es casera. Pero Dios nos dice, pon en práctica tu fe. Da lo que tenés para satisfacerte a vos mismo. Dalo. Esta es la oportunidad. Y nosotros seguimos viviendo a veces en esta espiritualidad mentirosa en la cual nosotros nos mentimos y nos creemos a nosotros mismos que podemos dar lo que no tenemos. Muchas veces mi compromiso con Dios son como las dietas, hasta que mi Señor se puso firme, ¿no? ¿Y las dietas? ¿Qué pasa con las dietas? ¿Cuándo empezás la dieta? El lunes. El lunes. El problema es que el lunes, ¿no? Porque justo este lunes es el cumpleaños y justo este lunes apareció un chico que viste que en vez que esté robando en la calle está vendiendo bizcochitos. ¿Cómo no le voy a dar una mano para que no esté robando? Siempre tenemos alguna excusa, ¿no? Y vamos postergando. Bueno, ¿saben que lo espiritual somos así? Al menos yo he sido muchas veces así. Compartieron los hermanos esta mañana que mientras meditaba en qué compartir en estos días, el Señor me llevaba a las cosas que son flaqueza en mí, que me cuesta luchar conmigo mismo, que es un ejercicio cotidiano. Y es la fe, es la práctica de la fe. Es el ejercicio de aprovechar la oportunidad que tengo, porque disfrutar a Dios no es una opción a futuro. Hay un futuro que tenemos asegurado, pero es una opción para hoy. Nosotros decimos, bueno, a partir del año que viene, yo, Señor, te prometo que me voy a comprometer. ¿Cómo podés ofrecerle a Dios algo que no tenés? ¿Cuántas veces emocionados hemos dicho, Señor, yo quiero consagrar mi vida? ¿Qué vida? Si no somos capaces de consagrar el día, ¿qué es lo que tengo? Es esta la oportunidad no es mañana, porque vamos a saber si estamos mañana. Desaprovechamos la oportunidad de conocer y disfrutar a Dios, de ejercitarnos en esta práctica de fe, en esta oportunidad directa que Dios nos da. ¿Para qué? Para que le conozca más a Él. Aún en medio de la dificultad, porque la dificultad, aún cuando no dependa de mí, y aún también dependiendo de mí, es la oportunidad de conocerle más a Él. Pablo le escribía a los Corintios, segunda carta, capítulo 1, verso 3 al 5, porción muy conocida, ¿no? En el capítulo 1 es interesante, en la primera carta es interesante, Pablo da duro, ¿no? A los corintios y a los que no somos de Corinto también, dice cosas muy duras, pero la segunda carta es una carta de consuelo. Desde el primer capítulo, ¿no? En el verso 3, luego de presentarse, como lo solía hacer, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Padre de misericordia. ¿Saben? En ese versículo está hablando el Dios que actúa. El Dios que actúa, inclusive en aquellas personas a las cuales Dios a través de Él les marcó sus errores. Es el Dios que actúa cuando el corazón se quebranta y se acerca a Dios. Y puede disfrutar que es Padre de misericordias. Esa misericordia que en primer lugar nos lleva a lo que veíamos esta mañana, a que Él, por su misericordia, no ha querido consumirnos, sino darle la oportunidad al ser humano para que, se arrepentido de su pecado, clama a Él por perdón, pueda acceder a esas cosas grandes y maravillosas, como decía el profeta, que tiene preparado para nosotros, que son la paz, el perdón y la promesa de la vida eterna. A Dios le ha placido
Y le ha placido darnos la oportunidad, escribía también Jeremías en el libro de Lamentaciones, le ha placido que yo tenga y disfrute la oportunidad todos los días, porque allí dice, por la multitud de sus misericordias no hemos sido consumidos. Pero viene la oportunidad de lo que tengo. ¿Qué dice después? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. La oportunidad. La oportunidad que Dios hoy me da es mejor que la de ayer, es nueva. Y la de mañana será mejor, sí, pero no sé si hay mañana. No sé si tengo un mañana. La oportunidad Dios me la da hoy. Y es el hoy que debo aprender a disfrutar, a practicar la fe, a acercarme a Él, a disfrutar que Él es Padre de misericordia. Porque cuando la carta a los Hebreos nos dice que nos abrió un camino nuevo y vivo para entrar delante de su presencia, ¿para alcanzar qué dice? Misericordia, para hallar gracia y alcanzar lo que nunca pido, ni valoro, misericordia, que mis miserias han sido pasadas por su corazón. Y en vez de ser hallado injusto, o mejor dicho, siendo hallado injusto, me amó tanto que envió a su Hijo a morir por mis pecados en la cruz. Y por medio de su sangre me ve hoy justo, para que hoy, al ingresar a su presencia, alcance misericordia. ¿Quién pidió por misericordia hoy? Que mis miserias sean pasadas por su corazón. Que sea ayudado cuando no veo mis propias miserias, como escribía Juan en su primera carta. Porque a mí mi corazón no me suele reprender. Pero escribía Juan, si tu corazón no te reprende, ¿cómo sigue? Mayor que tu corazón es Dios. Mayor que tu corazón es Dios. Porque precisamente mi falsa espiritualidad me hace creer que mi manera de andar, de seguir, de comprometerme con Dios es la correcta. Y no lo es. No lo es. Porque yo estoy convencido de eso. David estaba convencido que como rey podía hacer cualquier cosa. Pero no era así. Aún en medio de su pecado, él seguía adorando a Dios y quizás hasta instruyéndose. Y tuvo que aparecer Natán, irrumpir en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad, Natán. No para decirle, David, estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque su corazón no le reprendía. Por más que le hubiese dicho, David no lo hubiera entendido. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo llevó a que él, con todo su conocimiento, analizara una situación de un tercero. Y le dice, ¿tú qué sabes tanto? ¿Qué después de Israel? ¿Qué debe suceder? ¿Qué se debe hacer con ese hombre? David le respondió, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Tu corazón no te está reprendiendo. Es ahí que tiene sentido lo que escribía Juan. Si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Pero ¿qué sigue diciendo? Que eres amplio en perdonar. Que ha puesto en nosotros algo de Él que se puede activar si yo estoy dispuesto a asumir la oportunidad que Dios me da hoy de disfrutar de Él. De hoy vivir la vida abundante que Él me ha dado. Y solamente en esa práctica de la fe voy a poder continuar, no solamente creciendo, sino entendiendo el proceso de la fe. Porque la fe tiene un proceso. No es un yo pido y vos me das. No es el nene o la nena caprichosa que en un negocio, en un kiosco, quiere un caramelo y si el papá o la mamá no se lo compra, ¿qué hace? Chilla, llora, se tira al piso. Y si el papá y la mamá no accionan, ya entiende que haciendo esas cosas lo consigue. Y a veces nosotros creemos que Dios nos da porque somos nenes caprichosos, cuando lo que Dios hace es preservarnos
para que podamos aprender. Porque seguimos con la misma necesidad. La necesidad no fue satisfecha. Y la oportunidad fue desechada. Por eso dice, echa tu pan sobre las aguas. Porque en esa práctica de fe vas a entender el proceso de la fe. ¿Qué dice? Porque después de muchos días lo hallarás. El proceso de la fe. Después de muchos días lo vas a hallar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios obra, pero hay un proceso para que yo lo disfrute, para que yo lo entienda, para que yo medite. Y que si aprendo a practicar mi fe, disfrutando la oportunidad cotidianamente, no voy a padecer el tiempo. No voy a padecer el tiempo. El proceso de la fe llegará en un momento y Él dará lo que uno tanto tiempo pidió, sin dejar de practicar. ¿O no, Jaime? Sí. Pasó el tiempo y llegó. El proceso de la fe. Llega el momento en que se disfruta. O llega el momento en que está todo delante nuestro. Y por no atender la oportunidad que Dios puso delante nuestro, en dependencia absoluta de Él, obramos según nuestro propio parecer y no según los principios de Dios. Si no, pregúntenle a toda una nación que quedó dispersa en un desierto para que solamente 2 muchachos con su familia ingresaran a la tierra prometida. Solamente 2, que después de ser enviados por Moisés, simplemente contaron algo simple, lo que Dios dice es así. ¿Y saben qué? Se quedaron cortos como nos lo contaron. Eso decían Josué y Caleb. Los otros 10 se dejaron comer el oído por el enemigo. Nosotros somos como langostas para ellos. Como langostas para ellos. Nos van a desarmar. No podemos. Y como no estaban dispuestos a la práctica de la fe, ni a aceptar el proceso de la fe, porque ellos querían lo que les habían prometido ya, a su manera, sin ningún tipo de esfuerzo, prefirieron enojarse con el resto. Y Dios sentenció. Puede haber mucho Dios en sus labios, mucha religiosidad en sus prácticas, pero si no hay práctica de fe y aceptación del proceso, no se disfruta el final. No se disfruta el final. Y le pasó hasta a Moisés. Y le pasó hasta a Moisés. No pudo ingresar. ¿Cuántas cosas estamos esperando que Dios obre sin mediar una acción propia? Dios cumple lo que promete. Es claro Pablo cuando escribe a los Corintios y le dice todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Se van a cumplir, quédate tranquilo. Y dice que son para nosotros, no, dice son por medio de nosotros. Y Dios tiene un propósito para que sus promesas se cumplan. Y no es que tu salud se sane, porque como decía Spurgeon, los cementerios están llenos de personas que gozaban de perfecta salud. Y es una realidad. El fin de Dios no es que nuestras billeteras rebosen de dinero. Si a alguno le pasa, yo estoy para lo que se les cae. Porque tanto una cosa como la otra no nos cambia, no nos hace crecer. Dios está para algo más importante, para que nosotros entendamos que podemos disfrutar cada cosa que Dios nos da. Porque ¿acaso de Dios no viene, decía el profeta, lo bueno y lo malo?
Pero ¿sabéis qué? La versión de H.D. Clark lo traduce mejor. Y es más fácil de entenderla. Dice, ¿acaso de parte de Dios no proviene aquello a lo que ustedes llaman bueno y a lo que ustedes llaman malo? Porque Dios no le llama bueno ni malo, Dios le llama soberanía, su soberana voluntad. Dios le llama y lo manifiesta, como dice en Romanos 8:28, que todas estas cosas, las que llamamos buenas y malas, ¿para qué son? Para nuestro bien. ¿De todos? No. Son para bien de aquellos que aman a Dios, que tienen una fe práctica, que entienden el proceso, que cuando llega lo valoran más. Lo valoran más. ¿Saben? Se me viene a la mente algo que pasa en casa, ¿no? Y hablábamos de lo que son las casas de los padres cuando los hijos se van, ¿no? Y nos pasa parecido, ¿no? Y en el depósito que solemos ser, mi hijo dejó una moto. Pero es una moto que le regalaron. Él se compró su auto. Y su auto, él me usa la camioneta, pero cuando me presta el auto, me da todos los requisitos del cuidado que hay que tener, claro. Pero seguí teniendo la moto tirada, claro, es que la moto no le costó. El auto sí, proceso de fe. No es que la moto llegó sin fe y el auto con fe, no. Llegaron a través de un proceso, pero es para entender. Cuando recibimos algo que no nos sentimos parte y no nos cuesta, no lo valoramos. Pero cuando comenzamos a transitar un camino que nos lleva a un fin y lo logramos, sabiendo que Dios está de nuestro lado y nos ha ayudado a llegar a eso y hemos vivido ese proceso de la fe, lo disfrutamos. No solamente lo disfrutamos, lo cuidamos, lo atesoramos. ¿Por qué? Porque vimos la mano de Dios ahí. Y vimos que en esa mano de Dios guiándonos a algo que era imposible pensar para nosotros, pudimos lograrlo. ¿Por qué? Porque la buena mano de Dios estuvo con nosotros. Qué distinta sería mi vida si en el plano espiritual asumiera el compromiso con Dios de la misma manera. ¿A dónde llegaría? ¿A dónde llegaría? Practicando la fe. En ese proceso de fe, dejándome usar por Él. Donde Él quiera, como Él quiera. Y dejando los caprichos de nene mañoso. Abrazando cosas que amo. Olvidándome del que me amó. Y estoy hablando de los ministerios. Muchos ponemos el techo a nuestro desarrollo cuando nos abrazamos a un ministerio. Es esto lo que hago. ¿Pero por qué lo hago? Y porque me sale bien. Porque me siento cómodo, porque lo sé. Genial, fantástico. Hacelo. ¿Pero por qué ponerte techo? ¿Por qué negarte algo más? ¿Por qué dejar de servir a Dios? Porque eso no es servicio a Dios. ¿Saben? El concepto de servicio lo aprendí de un rosarino, 13 años tenía, el doctor San Filipo. Pobre, lo volvimos loco. Se hizo la primera hace años ya, ¿no? Nos permitieron hacer una mesa redonda con eso. Una de las preguntas fue: ¿qué es el servicio? Yo respondo técnicamente como se suele hacer, ¿no? A través de la Biblia. Y algunos no nos cerraban. ¿Qué es el servicio? Ya era como la cuarta vez que después de responder le preguntábamos, ¿no? Y él nos mira y nos dice, a ver si lo entienden. Dice, servicio es ver esa lámpara quemada y cambiarla. Eso es servicio. No es quejarse de que no podés leer porque no hay luz. No es quejarse de que está a cargo del mantenimiento, no lo tuvo en cuenta. ¿Vos lo viste? ¿Quién lo vio? Vos. ¿Por qué lo viste? Porque Dios te lo permitió. Entonces hacelo. Si no, no hay compromiso con Dios. Si no, no hay servicio.
Porque servicio no es hacer lo que yo quiera hacer, sino que Dios haga a través de mí lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Y cuando dejas eso en las manos de Dios, vivir la práctica de la fe, el proceso de la fe, te pasan cosas tremendas. Te encontrás con personas que ni pensabas encontrarte. Y en los lugares que menos te los pensás encontrar. Así conocí a Oscar. Entre otros tantos hermanos. Hablando de Rosarino, ¿no? Porque sé que Rosarino tiene un apego mucho a Oscar, se me olvidó el nombre, pero eso porque siempre le digo gordo al Gustavo. A Gustavo, otro, ese es peor, porque ese fue literalmente lleno de tierra en medio de la nada allá en Chancaní. Culpa de Oscar, lo conocí a Gustavo allá. Nunca pensé ir ahí. No tenía idea. No soy ejemplo de nada, pero sí eso me hizo aprender esto, de que no es teoría, es práctica, es dejarte llevar por el Señor, es dejarte llevar por el Señor, es pasar fronteras caminando, porque no hay camino, y el colectivo se quedó abajo de la roca y uno pudo salir, y tantas experiencias que le pueden preguntar a Oscar, yo puedo contarle otras, pero hay quienes les pueden contar muchas veces. Ese es el proceso, eso es servicio, es dejarse usar por Dios, que Él haga a través de uno lo que Él quiera, eso es servir. No es abrazar un ministerio, hacer solamente una cosa. Está genial eso, está fantástico, no lo dejes de hacer. Pero no te prives de practicar la fe y del proceso de la fe. Dios está haciendo algo grande, lo querés ver, ponete en sus manos. Y no solamente lo vas a ver, sino te vas a encontrar siendo la mano, el brazo extendido de Dios, en cosas que nunca pensaste hacer. ¿Sabes dónde conocí a Katy? Conocerla realmente, porque la vi. Antes en la iglesia, la saludábamos, pero a Katy la conocí en la calle, literal, haciendo comida para gente en situación de calle. Ahí la conocí como persona, como hermano. Ahí. Nos veíamos de las actividades y demás. Era una hermana más, saludábamos, hablaba con mi señora. A mí no me tenía ahí al costadito. Pero nos terminamos encontrando en algo que no fue provocado por nosotros. Porque un día apareció Katy a dirigir la cocina, empezó a dar sus directivas, empezamos a andar un camino que naturalmente no era ni de ella ni mío. Y allí nos encontramos. ¿Saben lo que es comunión? ¿Qué es comunión? Palabra que usamos mucho, ¿no? ¿Qué es comunión? La común unión. O sea que cuando vas a la religión es interesante, algunas palabritas que se traducen como comunión. Es un punto en común. Y es interesante, me encantó cuando encontré eso. Un punto en común. Es decir, ¿qué tiene que ver la comunión con un punto en común? Tiene mucho que ver. Hebreos capítulo 12. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es interesante porque no habla en singular. No dice corre con paciencia tu carrera, la que vos tenés por delante, dice corramos. Porque tenemos un punto en común. Y ese punto en común es el fin de nuestra fe. Y el camino que hay desde donde yo estoy hacia ese punto en común es el proceso de la fe. Y si realmente tuviésemos todo un punto en común, procuraríamos a través de la práctica de la fe ir hacia ese punto. Porque somos peregrinos y extranjeros, pero a veces peregrinos que se quedaron estancados en un solo lugar. No es un peregrino, es el peregrino, es el que avanza al punto en común. Y la comunión crece yendo todos al mismo punto en común, porque nos vamos a encontrar en el camino, porque vamos hacia el mismo lugar. Es sencillo.
No es estar juntos, es caminar juntos, es encontrarnos juntos, en lugares comunes como en lugares impensados. Eso es crecer en fe, eso es el proceso de la fe. Y nos cuesta desarraigarnos, porque tenemos grandes apegos a los lugares. Esta mañana le compartí a los hermanos diciendo: la que tiene fe es mi Señor, lo sostengo y lo voy a sostener toda mi vida. Cada vez que el Señor dijo bien claro, hay que moverse, yo tengo un gran problema. Me tiene que cerrar todo. Señor, acá estoy, yo voy, pero, a ver, vamos con los números, vamos con esto, vamos con lo otro, y no me cierra, no me cierra. Y la mujer tiene un sentido que llaman el sexto sentido, ¿no? Más que eso, es una visión distinta. La mujer tiene una cosmovisión de toda la realidad muy distinta a la que tenemos los varones. La mujer ve todo el panorama, nosotros vemos derechito, derechito. Y aprendí, tuve que aprender. Hay que ver todo el panorama. Si el Señor dice avanzar, es avanzar. ¿Sabes? Moisés tuvo el mismo problema. Recién hacía momentos que había visto la mano poderosa de Dios, librándolos, dejándoles salir de la esclavitud en Egipto, y encima salía la gente y les daba joyas, no entendía nada. Porque Dios los llamó a sacar al pueblo nada más. Y salían y venían y le traían joyas a las mujeres. Anda unos kilómetros y se encuentra con el mar. Y las personas, como me suele suceder a mí, en vez de expresarle a Dios cómo me siento, que el problema de fe lo tengo yo, es más fácil echarle la culpa a una persona. Entonces se fueron contra Moisés. Y Moisés fue ante la presencia de Dios. ¿Recuerdan lo primero que Dios le dijo a Moisés? ¿Qué haces acá? Dile al pueblo que marche. Yo venía a decirte algo, me imagino a Moisés, ¿no? Que se están quejando. ¿Qué haces acá? Estamos en pleno proceso. Hay algo que yo te prometí que está más allá, al final del camino. Ya saliste, empezaste a practicar la fe, no te quedes en el proceso. ¿Qué haces acá? Dile al pueblo que marche. Pero Moisés se quedó y le dijo: se están quejando contra mí. Y Dios le dice: no se quejan contra vos, se quejan contra mí. ¿Pero dónde vamos a ir? Esa era la primera pregunta que tenías que hacer. ¿Cómo seguimos? ¿Y qué hizo Dios? Abrió caminos donde no lo hay. Abrió caminos donde no lo hay. Un camino en la soledad del mar, llevándolos hacia un desierto donde nunca los desamparó. ¿Y cuántas veces nosotros nos frenamos? Y la falta de bendiciones no es porque Dios haya olvidado de mí, es porque yo desestimo al Dios del cual muchas veces hablo todos los días. Y no entiendo que mi compromiso es con Él, con aquel que se comprometió conmigo y cumple su promesa de estar conmigo, estar en mí, todos los días. Es tiempo de disfrutar, tiempo de aprender a echar un pan sobre las aguas, porque después de muchos días, después de que dejemos de pensar en eso, vamos a ver precisamente, a disfrutar la promesa de la fe. ¿Y qué dice? Lo recogerás. ¿Alguna vez han echado pan al agua? ¿Qué pasa con el pan? Se deshace, se hincha, se desarma. Y después de muchos días, ¿quién puede, si coloca 1 kilo de pan, sacar ese kilo de pan? Pero la lógica de Dios me dice que sí, es que tiene un sentido esto. Tiene un sentido. Hay dos versiones, vamos a dar las dos versiones de la historia. Una versión que es la versión de los judíos, es que dicen que esta porción es escrita por el sabio Salomón, haciendo memoria
a cómo Dios les había preservado en medio de la esclavitud en Egipto. Cuando Faraón empieza a limitar no solamente los suministros para realizar la labor, sino también la comida, dicen que guardaban las mujeres un puñado de grano. La edad, qué problema, ¿no? Que tenemos cuando pasa los 50 años, ¿no? El pan se hace con trigo. ¿Cómo me olvidar la palabra trigo? Un puñado de grano de trigo, y cuando iban al río a lavar las ropas de los egipcios, a la orilla del río tiraban el manojo, el puñadito, y pasado un tiempo mandaban a los niños a caminar por el borde, por las costas del Nilo, a ver dónde había crecido el trigo, a cosecharlo, a traerlo para que pudiesen tener pan para comer. Echa tu pan sobre las aguas. Una práctica de fe. Pasarán días, porque esa semilla tenía que encontrar la orilla, tenía que morir, tenía que nacer, tenía que crecer y dar fruto. Y después de muchos días podían recoger el sustento, y así preservó Dios al pueblo de Israel. También algunos historiadores dicen que los egipcios tenían por costumbre, cuando desbordaba el Nilo, arrojar trigo en las orillas, y que después que el Nilo bajaba, solían quedar algunas semillas en medio del barro, y de ahí brotaba el trigo, y eso era para darle a los animales y a los esclavos. De las dos historias en las cuales el pueblo de Israel está al medio, me quedo con la del pueblo de Israel, con la práctica. ¿Cuánto me cuesta abrir mi mano para darle a aquel que me dio todo? Y darle mi mano no es dinero, es darle mi esfuerzo, mi tiempo, mi dedicación, mi compromiso. Y darle mi mano abierta diciéndole: estoy dispuesto a hacer todo aquello que se venga a la mano a hacer. Que dice, lo tengo que hacer según mi fuerza. Señor, acá están mis manos. ¿Cómo Dios obra? A través de nuestras manos. Somos la mano, el brazo extendido de Dios. Por eso nos insta siempre a no olvidarnos de ayudar a otros, de ayudarnos entre nosotros, de proveer para otros, proveer para que podamos nosotros estar asistidos y atendidos en nuestras necesidades. La práctica de la fe va a tener como cumplimiento en este proceso de la fe el cumplimiento de la promesa. Después de muchos días lo recogerás. El mismo sabio Salomón decía: el que da al que no tiene, le está prestando a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. No nos invita a negociar con Dios, nos invita simplemente a desprendernos, a dejar ir, para que venga, que es la bendición de Dios, esa bendición que enriquece y que no añade tristeza con él. A su tiempo llegará, a su tiempo. Alguna vez escuché de alguien: esto no es para mí. Pero llegó el tiempo, ¿y qué pasó? Movió medio país, ¿no? Vinieron del sur, vinimos del norte, a Roldán, nos perdimos, nos bajamos en un desvío antes, todo para ir al casamiento de Tati. Pero llegó el tiempo. No importa si te estás negando a vos mismo, Dios te da la oportunidad, hoy, de asumir un compromiso con Dios, un compromiso con vos mismo. ¿Querés ser bendecido? Hacete cargo. Porque Dios nos bendice al que desea ser bendecido y al que le desean muchas bendiciones. Dios bendice al obediente.
Dios bendice al que se ocupa en practicar la fe, aceptando el proceso de Dios en el tiempo de la fe, sabiendo que llegará el momento en que su promesa la vas a disfrutar. Y será seguramente no como lo esperabas, ni en el tiempo que lo esperabas, pero será algo tremendo, porque será el tiempo en el cual su voluntad podrás entender que era, que es y será buena, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra.